Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Miren, debo confesarles que inicio el programa de hoy bajo el impacto de un breve intercambio, breve pero muy significativo, muy profundo, que tuve con una luchadora social que yo respeto muchísimo, muchísimo. Mi amiga Evelyn Martínez, la actual coordinadora general del Radar de los Barrios, de la Asociación Civil Radar de los Barrios, me decía Evelyn: Chugo, parece que no hubiera salida a la crisis, parece que no hubiera salida a esta situación. Son percepciones mías, estaré equivocada, son simplemente apreciaciones caprichosas de uno en un momento determinado, un momento de baja del estado de ánimo. Y yo le respondí que no se trata de una percepción caprichosa. Ciertamente la situación actual es muy molesta, muy delicada. Agárrelo usted por donde quiera agarrarla, por el ámbito social, por el ámbito económico, por el ámbito político. Agárrelo usted por donde quiera. En el ámbito económico, por ejemplo, hoy la gente de Asoquim, la Asociación de Industriales del área química y petroquímica, dio a conocer los resultados de su encuesta de coyuntura, su encuesta trimestral, y la cosa es impresionantemente compleja y mala, para decirlo claro, ¿no? Una empresa que hasta por ahí, digamos, mejor dicho, un conjunto de empresas que hasta por allí, digamos, septiembre, octubre del año pasado decían: el 2023 va a ser bastante bueno, ¿no? Empieza Chevron a trabajar, se va a reactivar la industria petrolera, eso va a implicar un empuje a la petroquímica, lo cual a su vez va a determinar un empuje muy grande para lo que es la actividad de todas las demás empresas químicas del país, porque la petroquímica genera unos productos que a su vez constituyen la materia prima de todas las demás empresas químicas del país, todas las demás empresas que terminan produciendo aquellas cosas que ustedes y yo usamos en nuestra casa todos los días, desde medicinas hasta muebles. Pues bien, esas empresas están hoy, bueno, en una situación complicada para no decir comatosa. Sin embargo, cuando usted ve qué están diciendo los factores del poder hoy a propósito de eso, del tema concreto de la actividad económica, te encuentras una declaración como la que dio hoy el señor Maduro Moros, que uno no sabe muy bien hasta qué punto esto es propaganda pura y ellos se creen su propaganda. Comparto con ustedes el titular que nos da la gente de contrapunto.com. Nicolás Maduro, 2 puntos. Este año se debe alcanzar 75% de empresas productivas.
El presidente Nicolás Maduro lideró este jueves una jornada de trabajo con la clase obrera del Estado Carabobo, con el objetivo de evaluar las capacidades productivas de la nación y el fortalecimiento de los consejos productivos de trabajadores, imagínate, del sector industrial de la región central del país. Durante un recorrido por la empresa Cauchos de Venezuela, ubicada en la zona industrial de Valencia, el jefe del Estado, acompañado por el gobernador Rafael Lacaba, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, y tocayo Francisco Torrealba, trabajadores y trabajadoras del Estado Carabobo, manifestó que este año se debe alcanzar el 75% de las empresas productivas en todo el país. Resulta que los indicadores de todos los primaria, etcétera, etcétera, lo que te dicen es exactamente lo contrario. Pero mira, hasta el sector comercio, que era supuestamente el caballo de batalla de la burbuja económica, del cuento aquel de que Venezuela se arregló o se está arreglando, hasta el sector comercio, mira, ha visto severamente comprometida no sus ganancias, sino su existencia. ¿Me entiendes? Su existencia. Hasta los restaurantes para enchufados, que como ustedes sabrán, como ustedes recuerdan, entre octubre, noviembre y diciembre abrieron más de 200 establecimientos de alto costo. Bueno, vale, ya están cerrados más de la mitad. Entonces, yo no estoy diciendo que el señor Mauro Moro salga diciendo mi gobierno es una porquería y esto no sirve para nada. No sería lógico, en la lógica política quiero decir, pero un mínimo reconocimiento de la realidad te puede dar una idea de que estás hablando con alguien que tiene por lo menos la intención de operar sobre esa realidad para transformarla. Porque si no, bueno, ¿de qué estamos hablando? Siguiendo con este tema, precisamente el tema de la economía, nos dice también los colegas de contrapunto.com sobre otro factor fundamental de la movilización del proceso económico, que es precisamente el transporte pesado. Incluso si estuviéramos hablando simplemente de una economía de puertos, como la que teníamos, y la que teníamos, por cierto, por culpa del gobierno de Chávez. Ustedes recuerdan aquella guerra de Chávez contra los empresarios nacionales, ¿no? Arruinándolos, quebrándolos, expropiándolos y sustituyendo todo eso con las cosas que compraba afuera. Pues está barato, dame dos. Carne argentina, pollos y huevos brasileros, caraotas centroamericanas, arroz de Guyana, por supuesto. Nuestros mercados estaban llenos de eso, leche uruguaya. Entonces todo eso tenía que llegar por los puertos y eso era trasladado hacia los centros de consumo gracias al transporte pesado. Bueno, hoy en día el transporte pesado amenaza con ir a paro por alza del combustible y matraca de alcabalas. Es el titular de contrapunto.com. Voy al texto. Javier Hernández, miembro de la coalición sindical, aseguró que los transportistas de carga pesada se irán a paro porque no han recibido respuestas del Ejecutivo sobre el alza del combustible, por el mal estado de las vías, el matraqueo en las alcabalas y en solidaridad también con los maestros y profesionales de la salud. Nos iremos a un paro nacional, dice este activista, porque el Estado quiere sacar el dinero que le debe a los educadores del bolsillo de los transportistas. Nosotros los transportistas ni siquiera trabajo tenemos porque estamos en una crisis con las vías que están inadecuadas para el transporte de carga. La delincuencia nos tiene azotados. Algunos funcionarios de seguridad en las autopistas y carreteras también nos tienen azotados con la matraca. Mi llamado es a la Unión Nacional de todos los transportistas, exclamó Hernández. El activista indicó que el sector seguirá con la petición hasta que el ente del Ministerio del Transporte y la Vicepresidencia tomen en cuenta todas las peticiones que le hemos hecho respecto al aumento del combustible a $0.50. Nosotros aportamos, afirmó, todo tipo de productos, desde medicinas, alimentos, materia prima, ferretería, todo lo que tú puedas conseguir en tu mesa o en tu restaurante o en tu supermercado. Está allí porque lo hemos transportado nosotros, afirma el dirigente gremial, quien estuvo presente en la rueda de prensa que ofreció el magisterio, el sector salud y los transportistas. Bueno, esa es la realidad de ese paso clave en todo proceso productivo, cómo trasladas los insumos, cómo trasladas la materia prima. Ahora bien,
¿Por qué es importante ubicar esto que está ocurriendo y darle algún tipo de respuesta creíble, seria? Bueno, porque es que si no, el país se nos va a seguir desangrando, literalmente desangrando. Hay gente que puede creer, ¿no?, aquel cuento del plan Vuelta a la Patria. No, es que a nuestros migrantes los están tratando tan mal en el exterior, sujetos a la xenofobia, sujetos a la descalificación, a la criminalización, a la persecución. Bueno, y no es mentira, eso es cierto. No solamente, por cierto, por los gobiernos de los países de tránsito o de los países que debieran ser de acogida, sino también por el AMPA transnacional. Nuestros migrantes que están hacia el Cono Sur, bueno, son víctimas de organizaciones delictivas, entre ellas organizaciones delictivas venezolanas como el Tren de Aragua, que se están especializando en no solamente el tema del tráfico de droga, sino también en el tema de la trata de blancas, la trata de seres humanos, la trata de mujeres, obligando a nuestras compatriotas, forzando a nuestras compatriotas a la prostitución. Pero es que nuestros migrantes que van hacia el norte, ¿no?, si logran sobrevivir el paso del Darién, tienen que atravesar México. Y resulta que el norte de México es justamente la parte de México que está inmediata a la frontera con Estados Unidos, es una parte de ese país que está bajo el control de los ejércitos privados, de los cárteles de la droga. Entonces resulta que hacia el sur expolian a nuestras mujeres, obligándolas a ser víctimas de la trata, ¿no?, a involucrarlas en este tema de la prostitución forzada. Y en el norte capturan a los hombres venezolanos para incorporarlos a esos ejércitos privados, a esos grupos violentos armados, bueno, porque son gente desesperada que, tal y como están las cosas hoy, ni pueden aspirar a ingresar a Estados Unidos, ¿no?, ni tienen a qué regresar hacia el sur, hacia nuestro país. Entonces, bueno, son allí perfectamente carne de cañón para esos grupos terribles del narcotráfico y sus ejércitos particulares. Esto que estoy diciendo no es simplemente estimaciones al ojo por ciento hechas por mí, no. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que hoy puso a circular la doctora Carolina Jiménez Sandoval. Carolina Jiménez Sandoval fue durante mucho tiempo directora para América Latina de Amnistía Internacional y hoy es la presidente de la Oficina para América Latina de Washington, WOLA por sus siglas en inglés. Esta es una organización no gubernamental atenta a todo lo que ocurre en América Latina. Dice Carolina Jiménez Sandoval lo siguiente: datos recientes del cruce del Darién. En abril, personas de Venezuela son otra vez mayoría, 63% del total de los migrantes. 25.340 migrantes de Venezuela arriesgaron sus vidas en abril cruzando el Darién. Nos da otro dato adicional. Desde enero del año 2022 a abril del año 2023, un total de 205.917 venezolanos y venezolanas transitaron el Darién. Ella culmina su mensaje diciendo: la migración del desamparo no se detiene. El gobierno hace todo lo posible por no reconocer la existencia siquiera de estos colegas, de estos compatriotas nuestros, de estos paisanos nuestros, porque reconocer su existencia sería reconocer su fracaso. Las cúpulas opositoras, esto ya no lo dice la señora Carolina Jiménez Sandoval, esto lo afirmo yo. Las cúpulas opositoras tampoco asumen el tema, sino es como propaganda, porque ese no es su target, ¿no? La diáspora pobre no es el tipo de migrante que podría, por cierto, organizarse y votar en las primarias. Pero, y este pero es fundamental, de mantenerse el mismo ritmo de movilidad de abril 2023 por 2 meses más, es decir, si durante los 2 meses siguientes unos 25.000 venezolanos, en total 50.000 venezolanos,
cruzan el Darién, tendremos que de enero de 2022 a junio de 2023, el total de venezolanos que han atravesado el Darién podría llegar a 250.000 de personas. 250.000 de venezolanos en apenas 15 meses. Entiéndase, esto es de lo que yo hablo cuando refiero que mientras aquí se hace demagogia y se declara para los medios, el país se está desangrando. Cuando son las 8:16 de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales, informados cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. América, Washington. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. A veces uno se pregunta, de verdad, lo digo con toda la seriedad del caso, si es que ciertos líderes de opinión, ciertos líderes políticos de nuestro país se inspiran en los personajes de ficción, ¿no? Se inspiran en las comiquitas, ¿no? Y si hay alguna diferencia entre la persona y el personaje. ¿Usted ha visto alguna vez o se ha molestado en tratar de ubicar qué semejanzas y qué diferencias hay entre, por ejemplo, Peter Parker y el Hombre Araña? No, ¿verdad? Usted se imagina que usted pudiera escrutar, ¿no? Investigar qué diferencias de verdad habría entre el estupendo comediante Gómez Bolaños y su creación Chespirito o el Chavo del Ocho. Usted dirá, pero bueno, a mí eso no me interesa. Sí, claro que no nos interesa, pero si una persona y un personaje en una circunstancia similar fueran por casualidad presidente del país donde usted vive, entonces la cosa sí se complica. Sí se complica. Hay personas y hay personajes. Charles Chaplin era un genio. Charlotte fue el personaje que él creó para prácticamente convertirlo en el centro de la comedia del cine mudo. ¿Qué tenemos que pensar nosotros a propósito de la dualidad entre la persona del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República, y Super Bigote, chico? No es un chiste, no es un chiste. Es que quiero compartir con ustedes este titular de el portal Monitoreamos. Maduro lanzó el sistema de emergencia 0800 Bigote, politizando así el derecho a la salud. Voy al texto. En un nuevo hecho insólito, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado hoy viernes, el lanzamiento del sistema de emergencia 0800 Bigote, politizando así el derecho a la salud. En transmisión por BTV, Maduro explicó que se trata de un programa impulsado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba. Ah, claro. Ahora sí lo tengo todo claro. Ese es otro que, bueno, entre el personaje de Drácula y la persona de Rafael Lacaba, póngase usted a escoger. Repito entonces, en transmisión por BTV, Maduro explicó que se trata de un programa impulsado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, para, comillas, dinamizar todo lo que existe a nivel del sistema público de salud. El sistema cuenta con ambulancias, se refiere al sistema 0800 Bigote, ¿verdad? El sistema cuenta con ambulancias rotuladas con la caricatura de Super Bigote y el Drácula de Lacaba. Además, en el centro de operaciones se pueden ver ilustraciones de Maduro disfrazado de médico. El artículo 14 de la Ley contra la Corrupción establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público.
Es una cita que hace aquí la gente de Monitoreamos. Además, en su artículo 75, esta ley, es decir, la ley contra la corrupción, estipula que el funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer electoral. ¿Qué tal? Creo que es prudente esta cita que hace la gente de Monitoreamos sobre cómo la creación del sistema 0800 Bigote y el rotular las ambulancias con las imágenes del señor Super Bigote y del señor Drácula la Cava implica, por supuesto, la violación de estos supuestos, de estos artículos de la ley anticorrupción. Y como se suponía que estamos en una cruzada anticorrupción, la perplejidad es, por cierto, mayor. Hay otras cosas que también están ocurriendo hoy que no son comiquitas, pero lo parecen. Hoy tenemos otra información que es de suyo insólita. En un país donde el derecho a la identidad está severamente limitado, donde desde hace ya muchísimo tiempo, por ejemplo, el tema de sacar las partidas de nacimiento de los chamos se transformó en un engorro, en una complicación ciertamente compleja. Bueno, el pasaporte durante muchísimo tiempo fue un calvario, ¿no? Para los venezolanos acá y para los venezolanos en el exterior. Nuestro pasaporte es el documento más caro del mundo. El pasaporte venezolano es el pasaporte más caro del mundo y el que menos sirve, por cierto, porque ahora los venezolanos nos piden visa hasta para ir a Trinidad. Muérase usted de vergüenza. Bueno, en un país con estos problemas... por cierto, o sea, ¿qué te puedo decir yo del pasaporte o de otro tipo de documentos? La cédula de identidad. Hace poco los caballeros del SAIME tuvieron la gentileza de explicarnos lo que es el nuevo procedimiento para sacar la cédula o para renovar la cédula. Bueno, hay que ser por lo menos ingeniero de sistemas para entender las cosas que nos están explicando. Bueno, uno pudiera imaginar que el SAIME está trabajando para optimizar su oferta de servicios, para aligerar los procedimientos, para hacerlos más entendibles, porque en definitiva no estamos hablando de un privilegio. Tener pasaporte, tener cédula, tener partida de nacimiento no es un privilegio por el cual tú debas pagar grandes sumas. No, es un derecho humano elemental, es el derecho a la identidad. Pues vean ustedes de qué se encargó el SAIME el día de hoy. Voy al titular, dice así: el SAIME divulgó el insólito código de vestimenta para ingresar a sus oficinas. Voy al texto. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, divulgó un insólito código de vestimenta requerido para poder ingresar a sus oficinas a realizar cualquier trámite. A través de un video publicado en sus redes sociales, el organismo indicó que al visitar una de las oficinas SAIME debes evitar ropa informal como shorts, minifaldas, bermudas, monos deportivos o tipo leggings, camisas con escotes pronunciados o por arriba del ombligo y pantalones con roturas. También está prohibido utilizar sandalias tipo playeras o similares, ni gorras, sombreros o cascos. Yo les digo lo siguiente: a usted pudiera parecerle poco relevante o poco trascendente el que se atreva un órgano público, y sobre todo un órgano como el SAIME, que tiene tantas deudas pendientes con la ciudadanía, a establecer esto que ellos llaman un código de vestimenta. Pero yo creo que sí es importante que haya una reacción ciudadana, ¿ves? Porque en primer lugar, en un país como este, en un país en pleno trópico y además en plena ola de calor, ¿no?
que venga el gobierno a decirte, mira, por cierto, no puedes utilizar ropa ligera. Si vas a utilizar, a las damas, si vas a utilizar camisas, que no tengan escotes pronunciados. No nos gusta eso. Si son faldas, que sean largas. Minifaldas no. ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿De qué estamos hablando? Repito, un organismo que, como casi todos los órganos del poder público, están en severa mora, en severa deuda con la ciudadanía en lo que tiene que ver con sus ofertas de servicio. No es poca cosa lo que les estoy diciendo. Si ustedes unen lo que conversamos en el primer segmento del programa acerca del colapso económico, ¿no?, acerca del frenazo económico, o sea, país pasó de Venezuela se arregló a Venezuela se fuñó, a no decir la otra palabra, en apenas 2 trimestres. Entre el último trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023, hermanos, todo ese cuento de que Venezuela se arregló explotó y se hizo humo. Y hoy estamos ante una situación tan compleja, que en medio de toda esta cosa horrible que estamos viviendo a nivel internacional, con el rechazo a nuestros migrantes, sin embargo, el dato que nos da Carolina Jiménez Sandoval es que solamente en abril más de 25.000 venezolanos atravesaron el Darién, y que si ese ritmo se mantiene durante 2 meses más, tendremos para junio de este año que 250.000 de venezolanos habrán pasado por el tapón del Darién de enero del año pasado a junio de este año. Es decir, en año y medio. Producto de ese colapso económico, producto de esta crisis política, producto de esta crisis existencial. Y el SAIME está muy ocupado pidiéndote que por favor no vayas en minifalda, por el amor de Dios. Y el señor Maduro y el señor Lacaba están muy ocupados, ¿no?, haciendo pegatinas de Super Bigote y de Drácula en las ambulancias del Estado Carabobo, del sistema 0800 Bigote. ¿Qué te puedo decir? Les confieso, ¿vale? Yo me afeité mis bigotes porque mi niña pequeña, la más pequeña, mis hembritas, me lo pidió. Gracias a Dios. Cuando son las 8:29 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos. Vamos a identificar también la poderosa señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Saludos al profesor Rivero, Pipoy 53, Gil Giaf, Rey Naga 201-78550, Rita Cabré, Luis Soto, entre otros, están reportando sintonía a través de la red social Twitter. A través de la red social Instagram tenemos Soluciones Rápidas 4, Johender, Nena Buena Abuela, Nena Buena Abuela. Papel Creativo también nos está reportando sintonía. Lizalcar están también reportando sintonía vía la red social Instagram. Héctor José, saludos.
Yaba Abelardo, saludos. El amigo Aponte, nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Bueno. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Llega a todas partes con una programación completa y destacada. Radio 670 AM Gigante. Son las 8:31. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a voceamerica.com. Infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. De la Casa Blanca. Ya vamos a hablar de eso, Aponte. De la voz de Búscanos como Justamente. América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, la fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno de nuestros asiduos oyentes, el señor Aponte, a través de la red social Instagram, nos dice: Chuo, ¿y a dónde puede ir el pueblo a reclamar ante estos atropellos cuando ellos lo controlan todo? Es una pregunta pertinente e importante. Pero antes de hacernos esa pregunta, tendríamos que preguntarnos otra cosa. ¿Dónde Carrizo está y qué está haciendo ese sector del país, ¿no? Ese sector de la clase política del país que debiera estar enfrentando esto, que debiera estar no solamente denunciando, sino haciendo cosas, convocando cosas, organizando a la gente para precisamente hacer valer sus derechos? O sea, ¿dónde Carrizo está la oposición a esto? Una oposición, se supone, se asume, se entiende que debe estar oponiéndose a esto. Pues no, ellos que creyeron que podría ser más interesante para el país, en vez de hacernos una oferta a los venezolanos para organizarnos, para concientizarnos y para movilizarnos en defensa de nuestros derechos, ellos pensaron que era más interesante hacer un concurso entre ellos para ver quién es el más bonito, quién es el más popular, quién es el que tiene más simpatías y quién en definitiva va a ser el candidato para el año 2024. Y en medio de esta situación de emergencia nacional, se les ocurrió que unas primarias pudieran ser una buena idea. No digo que sea una mala idea, una primaria es un método como tantos otros. Si tú tienes cómo hacerla, si tienes con qué hacerla, si tienes una institucionalidad electoral y una organización, un piso, para decirlo claro, si usted quiere jugar ajedrez y no ludo o dama china, bueno, me parece muy bien, pero usted tiene que tener las piezas del ajedrez y sobre todo tienes que tener el tablero para que las piezas no se te caigan. Hoy no existe en nuestro país una plataforma que pueda ser reconocida como indudablemente representativa de la totalidad de la oposición. Y sin embargo, se les ocurrió hacer la fulana elección primaria. Ok, está bien, estupendo, porque además como no hubo ninguna otra oferta que pudiera competir con esa, estupendo, que se haga la fulana primaria. Ahora resulta que está convocada para el 22 de octubre, estamos a 19 de mayo y todavía no se sabe exactamente, ¿no?, cómo se va a votar. Y ojo, el tema de cómo se va a votar va a determinar en forma importante quiénes pueden llegar a votar. Me explico. No es lo mismo una primaria con el apoyo técnico, logístico de la plataforma de información y de la infraestructura
del Estado venezolano, ojo, estoy diciendo el Estado venezolano, no el gobierno, no el PSUV, no Maduro. Las máquinas de votación, las escuelas donde se puede votar son del Estado venezolano. Y si nosotros asumimos la narrativa oficialista de que Estado, gobierno y partido son lo mismo, bueno, le estaremos regalando un gran triunfo a estos tipos. Entonces, repito, si tú haces una elección primaria con la infraestructura técnica del Estado venezolano, ¿no?, y con la infraestructura material de los edificios, de las escuelas, de los liceos de todo el país, entonces es bastante probable que esa elección primaria pueda llegar a la Venezuela profunda, pueda llegar a la pobreza urbana e incluso a la pobreza rural. Pero si tú vas a hacer una primaria con cajitas de cartón y papelitos y la vas a hacer allí donde el músculo organizativo de la oposición sea lo suficientemente solvente, no solamente para montar la primaria, sino además para defenderla, entonces resulta que no vamos a tener seguramente primarias en el plan del Tamarindo. Tendremos primarias en Chacao, Baruta y El Hatillo seguramente. Y en algunas contadas zonas del municipio Libertador. Pero en Caracas no tendremos primarias universales. No. Y en el interior del país va a ser lo mismo. Entonces, repito, el tema no es simplemente acerca del método de votación, si voto con papelito o si voto con máquina. El tema es cuál es la primaria que te imaginas. ¿Es una primaria para darle un candidato al país que quiere salir de Maduro? ¿O quieres hacer una primaria para que los grupitos que están en la oposición determinen quién es la minoría menos chiquita, ¿no? El nuevo jefecito, ¿no? La cola de ratón en vez de la cabeza del león. Ese es el tema de fondo. Por eso me refiero a que en este tercer segmento del programa, en el primero vimos la terrible situación económica y lo que eso está generando en materia del desangramiento del país, como a pesar de todo lo que está ocurriendo, siguen pasando venezolanos por el tapón del Darién. En abril, 25.000 venezolanos y venezolanas atravesaron la selva del Darién. Y si eso sigue así, si se mantiene ese ritmo, ese flujo, para junio de este año tendremos a 250.000 de venezolanos que ya han atravesado la selva del Darién, contando desde enero del año pasado hasta junio de este año, es decir, año y medio. ¿Qué hace posible ese desastre? Bueno, la angustiosa situación económica, política y social venezolana. ¿Qué está haciendo el gobierno mientras tanto? Bueno, están jugando barajitas con Superbigotes y con Drácula, como ya ustedes vieron, o muy ocupados sobre el código de vestimenta en el Saime. Entonces uno se pregunta, ¿y quiénes son los encargados de oponerse a esto? Todos, ¿verdad? Somos todos. Pero tiene que haber alguien que organice. Los profesionales de eso, los profesionales de la política. Bueno, voy a compartir con ustedes un trabajo firmado por Santiago Bocanegra en Tal Cual de hoy. Dice así: preguntas sobre primarias y CNE para salir de un pobre debate. Voy al texto. ¿CNE o no CNE? He ahí el dilema. La discusión sobre las primarias automatizadas versus un proceso autogestionado está activo, caliente, con posiciones que lucen muy alejadas del consenso. La Comisión Nacional de Primarias tiene una responsabilidad importante: tomar una decisión que en ningún caso estará exenta de costos políticos y de peligros, y continúa esperando lograr avances con el poder electoral. Está claro que involucrar al CNE tiene problemas: la desconfianza, que es un instrumento del poder que se quiere derrotar, los riesgos asociados a la data de participación. Son todos asuntos lógicos, pero la discusión debe ir más allá de argumentos falaces. Hemos leído a dirigentes políticos, incluso precandidatos, denunciando que hay actores que quieren entregar con las manos arriba el proceso al gobierno. A otros los hemos visto asomando que si hay CNE, nos vemos en el 2024. Es decir, que no irían a la primaria si es con el CNE, sino que nos vemos en el 2024.
Algunos más blandiendo como argumento que ese es el mismo CNE con el que votaremos en 2024 y otros más planteando que las primarias tienen que ser lo más parecidas a la elección presidencial formal. Confiar en la comisión de primarias, como salieron rapidito todos los aspirantes a decir cuando se conformó, no es compatible con acusarlos ahora de querer entregarse con las manos arriba. Justamente el retraso en la decisión es por la puja entre la comisión y el ente electoral sobre las condiciones y garantías. Hay que decir que las amenazas denotan deslealtad al propio proceso. También que el hecho de que sea el mismo CNE no significa tener que jugar con sus reglas hasta donde pueda evitarse. Y por último, que un proceso propio, con o sin máquinas, pudiera haberse diseñado distinto a una elección nacional, siendo que es una actividad interna que además puede aprovecharse para mostrar el contraste. Por ejemplo, por aquí gustaba la opción de una selección múltiple de candidatos. Siendo que sin el CNE la primaria puede duplicar el costo en dinero, repito, siendo que sin el CNE la primaria puede duplicar el costo en dinero, ¿de dónde saldrá la plata para organizarlas si es sin el CNE? ¿Cuánto pondrán los candidatos para lograrlo? ¿Se le pedirá una colaboración a los propios electores? ¿Se comprometen los aspirantes a no salir después a decir el otro candidato puso más dinero porque quiere comprar a la comisión y ataques similares? ¿Se puede afirmar que gastar ese dinero en primarias no complicará el pote que financiará la campaña contra el PSUV que viene después? Si es sin máquinas y por lo tanto sin la posibilidad de usar centros electorales oficiales, ¿algún candidato propone dónde montar los puntos para votar? ¿Cuál es el mecanismo y cuánto cuesta para que haya la mayor disponibilidad de lugares para participar? Si la premisa es que hay miedo de quedar retratado como votante en la primaria, ese miedo no complicará la instalación de centros en zonas vigiladas por las huestes del poder. Quienes afirman que es un hecho que el CNE construirá una nueva lista Tascón, ¿qué proponen para proteger la data, pero aún así usar las máquinas? ¿Cuál es el delegado especialista en programación, algoritmos y sistemas automatizados que promueven para construir una solución usando tecnología? Estamos en el siglo XXI. En caso de no usar las máquinas en un país que no redacta actas electorales hace 25 años, ¿cómo será la formación de quienes estarán encargados de sacar esas cuentas? ¿Qué compromiso asumirán los candidatos para que denunciar de que acta mata voto no terminen arrastrando todo el proceso? Los políticos se la pasan haciendo llamados a debates de altura, a hacer política con P mayúscula, a discutir el fondo de las cosas. Den el ejemplo entonces y dejen de reducir asuntos complejos a trinos de 140 caracteres y frases hechas. El país exige más. Esta es una discusión viva de la cual queremos participar, pero siempre recordemos que la democracia implica estar abierto a debatir y llegar a acuerdos en los que nadie obtendrá el 100% de sus deseos. Me parece que este artículo, y por eso se los cité, nos retrata de manera bastante seria lo que está ocurriendo. Señores, por el camino que vamos, y debo decirlo con extrema preocupación, por el camino que vamos, quizás el escenario más probable sea, desgraciadamente, que siendo el gobierno absolutamente minoritario, estando el gobierno siendo el blanco del rechazo de un porcentaje muy amplio del país que pudiera estar por el orden entre el 70 y el 80% de los venezolanos, a pesar de eso, el gobierno pudiera ganar las elecciones del 2024. ¿Por qué? Bueno, porque quienes compiten con él están demostrando hoy. No es que pudieran demostrar eso dentro de un año, en el 2024. No, están demostrando hoy una incapacidad supina para ponerse de acuerdo y echar a andar líneas de acción más o menos comunes. Están demostrando hoy que no se respetan entre ellos. Están demostrando hoy que no son capaces de construir un mínimo de acuerdo entre ellos para la acción común. Entonces, ¿cómo pretenden ser asumidos con seriedad por el país como una fuerza capaz de darle gobernabilidad a los venezolanos si ellos no son capaces de darle gobernabilidad a la propia oposición? ¿Cómo esperan que nosotros confiemos en ellos si ellos se la pasan diciendo lo poco confiable que son?
Unos diciendo que los otros están vendidos al gobierno. Los otros diciendo que aquellos son unos loquitos, personalistas, tal, retrecheros. Entonces, bueno, mientras eso está ocurriendo, a quien uno ve, pero disfrutando con una sonrisa de oreja a oreja, es precisamente, no sé si a Maduro o a Super Bigote, quizá a los dos. Quizá a los dos. ¿Por qué? Porque le están haciendo el trabajo. Él no tendría que esforzarse en derrotar a la oposición. La oposición se está derrotando a sí misma. Entonces, en ese sentido, la exhortación que hace este artículo de de Santiago Bocanegra, es extremadamente correcta. ¿Quieren debatir? Debatan. Y háganlo con altura, y háganlo con propuestas. ¡Háganlo! No hay tiempo, pero inténtenlo. Y eso, no se descalifiquen. Califíquense ustedes mismos con la calidad de las propuestas que hagan. Eso es clave, eso es fundamental. Y la próxima vez que vengan a decir que las máquinas son manipulables y pueden generar fraude y tal y cual, vamos a recordarles todos, que la única vez que aquí se pudo probar un fraude, pero, o sea, no hablar de fraude de la boca para afuera, sino que se pudo probar un fraude, fue gracias a las máquinas. Fue la elección que le quitaron a Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Y todo el país pudo ver que le quitaron la elección a Andrés Velázquez. Y todo el mundo pudo ver que le quitaron la elección a Andrés Velázquez gracias a las máquinas, porque no coincidió lo que daba la máquina con lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Bueno, que el señor Velázquez permitió al final que eso ocurriera y los demás políticos lo dejaron solo. Bueno, eso es otra cosa. Y eso no es culpa de Maduro. Eso es culpa de los dirigentes de la oposición y del señor Velázquez. Pero, la máquina sirvió, fue justamente para dejar constancia de ese fraude. Estemos claros. Cuando son las 8:48 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenemos el tiempo justo de hacer dos comentarios sobre dos temas. Uno me parece poco serio, pero que hay que abordarlo justamente para dejar evidencia cuán poco serio es. Y el otro sí es muy importante. Vamos con el primero. Los colegas de elpitazo.net nos traen una nota con el siguiente titular. Leopoldo López advierte sobre proceso de normalización diplomática del gobierno de Nicolás Maduro. López denunció normalización diplomática del gobierno de Maduro y responsabilizó a Maduro de una situación política totalmente estancada. Con esto de la normalización diplomática hace alusión, ustedes saben que el señor López está ya en Madrid, establecido, viviendo en el lujoso barrio Salamanca. Acaba de presentar sus credenciales ante el gobierno español, ante los reyes de España, la embajadora enviada por Maduro. Y eso se suma a todo lo que ha venido ocurriendo en el resto del mundo. El candidato de la derecha paraguaya, que acaba de ganar en forma importante en su país,
al ser consultado sobre el tema, dijo: sí, yo voy a restablecer las relaciones con el gobierno de Maduro, porque precisamente porque tengo diferencias con ese gobierno, me importa estar cerca del proceso político venezolano para ayudar a que allí se promuevan los valores de la democracia. Creo que es claro. Sin embargo, el señor López dice que eso es un intento de una ingenuidad de los gobiernos del mundo que contribuiría a blanquear supuestamente el gobierno de Maduro internacionalmente, a maquillar al gobierno de Maduro internacionalmente. Y lamenta eso el señor López, y dice además que Maduro es responsable de una situación política totalmente estancada en el país. Pero yo les decía que este primer tema ciertamente es poco serio. Es poco serio porque no pueden pretender que nos dé a todos una suerte de amnesia colectiva y que olvidemos que hace apenas 3-4 años 60 gobiernos del mundo, entre ellas las principales economías de Occidente, no solamente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, casi toda América Latina, decidieron desconocer al gobierno de Maduro y reconocer la existencia de un fulano gobierno interino. Es decir, dándole un respaldo inédito, insólito, pocas veces visto en la historia del mundo, a un gobierno de mentira, a un gobierno que no ejercía control del territorio. Y ese inmenso apoyo se evaporó, se perdió. Y nadie ha hecho una reflexión sobre eso. Nadie ha hecho un mea culpa sobre eso. ¿Qué van a decir? No, lo que pasa es que Maduro es muy malo. Lo que pasa es que Maduro es un dictador. Maduro es represivo. ¿Y tú qué querías que pasara? Que Maduro saliera corriendo y dijera: oye, verdad, yo soy muy malo, tengo que salir corriendo a Miraflores y entregarle el poder al que ustedes digan. Maduro ejerció la posición de poder que tenía. Y ese inmenso apoyo nacional e internacional que tenía el seguidor del señor Leopoldo López, el fiel cumplidor de las instrucciones que daba el señor Leopoldo López, terminó en nada. Y repito, no ha habido ningún balance. Lo que sí hubo fue un escape, ¿no? Y cuando aquí señalamos nosotros, mira, con todo respeto, si el señor Guaidó tenía que salir corriendo para defender su integridad y su vida, uno lo entiende. Pero no me vengas a disfrazar eso de que es una epopeya y que tú saliste desafiando la prohibición de salida del país. No, chico, te fuiste protegiendo tu vida, eso es entendible. Y te fuiste porque te permitieron irte, porque nadie va a creer que el político supuestamente más perseguido del país atravesó medio país y 37 alcabalas sin que nadie lo reconociera. Y después llega a Colombia y un gobierno como el de Petro, supuestamente aliado ideológico de Maduro, en lugar de ponerlo preso y deportarlo para Venezuela, ¿no? Lo recibe, lo ubica y lo reenvían hacia el destino donde él quería ir, que era Estados Unidos. A donde llegó, por cierto, una semana después, gracias a Dios, su familia, su esposa y sus 2 niñitas. Entonces no me digas que eso es una epopeya. No vale, eso fue una negociación a 3 entre Maduro, Petro y Washington. Más claro que el agua. Pero no ha habido balance, no ha habido evaluación, no ha habido una reflexión que le permita entender al país qué fue lo que pasó, cuáles fueron los costos de esa operación y quiénes son los responsables de la misma. Entonces viene el señor López a decirnos esto, ¿no? Y a decirnos que Maduro es culpable de una situación política estancada. Maduro está en el poder, estaba en el poder hace 3 años y está en el poder hoy.
Los estancados es lo que querían sacarlo y sacarlo de la manera como se lo plantearon. Los estancados fueron los que intentaron la operación Gedeón e hicieron el ridículo. O los que intentaron tomar un distribuidor en Altamira diciendo que habían tomado una base militar, siendo mentira. Esos son los estancados. Entonces, mientras no reconozcan sus errores, no van a poder solventarlos, ni van a poder avanzar, ni van a poder generar un mínimo de credibilidad en el país, y no van a poder generar tampoco, por cierto, respeto en sus adversarios. Y eso es un tema central, porque cuando el adversario no te respeta, entonces se multiplican los abusos. Y la víctima de esos abusos no son ellos. Ellos están haciendo política desde Madrid, desde Bogotá, desde Miami, desde Washington. Las víctimas de esos abusos somos los que estamos acá, peleando por la sobrevivencia, peleando por la libertad, peleando por los derechos humanos, ejerciendo esos derechos humanos a un costo altísimo o bajo amenaza permanente. Ese es el tema. Y cierro con el tema serio. Este sí es un tema serio. Nuestro amigo Feliciano Reina, una de las voces más destacadas de la sociedad civil venezolana, declara a propósito de la información que dimos ayer. Efectivamente, Estados Unidos dio seguridades, dio garantías de que los recursos que integran el Fondo Social, este Fondo Social que fue aprobado en México, la única cosa que ha aprobado el mecanismo de diálogo político de la oposición y del gobierno en México, Estados Unidos, da garantía de que ningún acreedor podrá ponerle mano a esos recursos y que el Fondo Social podrá integrarse e invertirse precisamente en atender la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Sobre ese tema declara hoy Feliciano Reina y dice: es urgente que se movilicen fondos suficientes para el acuerdo social. Yo les ruego que busquen ustedes esta información en Efecto Cocuyo. Es urgente, repite Feliciano Reina, que se movilicen fondos suficientes y dice que la protección del Fondo para el Acuerdo Social es una muy buena noticia. A mí me parece que esto que está haciendo hoy Feliciano Reina es el presidente de Acción Solidaria y es una de las voces más impecables de la sociedad civil venezolana. Además, él tiene, gracias a Dios, un perfil tan claro que nadie lo puede acusar de que es agente de tal o cual partido o de tal o cual grupo económico. Él es un caballero venezolano luchando por los derechos humanos. Y está haciendo lo que yo decía ayer que creo que hay que hacer. No se trata de aplaudir, ay, qué bueno es fulano de tal, qué bueno que Estados Unidos dice esto. No. Hay que exigir. Nuestro rol como ciudadanos es el reclamo, es la exigencia, es ejercer la legítima presión que podamos ejercer, primero, para que se integre el fondo; segundo, para que el fondo se ejecute; tercero, para que se ejecute con absoluta transparencia, y para que esa transparencia sea justamente la garantía de que ese recurso llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Llegue al auxilio a los venezolanos que están en situación desesperada y no se quede en el camino, como ha ocurrido con tanto dinero que se ha quedado en manos de corruptos, de uno o de otro lado, por cierto, de uno u otro signo, pero corruptos todos, corruptos siempre. Entonces, ese es el sentido de esta declaración, que sí me parece seria, sí me parece importante y a la cual todos debemos apoyar. Cuando son las 9 en punto de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, Elegante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela.
regla, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de este municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche. Hoy se inicia la novena del Espíritu Santo. Con eso se inicia la preparación espiritual hacia la ceremonia de Pentecostés. El Pentecostés, como ustedes saben, es una ceremonia importante en la Iglesia Católica cuando se conmemora precisamente el momento en que el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y se posesiona de los apóstoles y de la Virgen María. Eso es Pentecostés y se inicia la preparación para Pentecostés hoy con la novena del Espíritu Santo, la más importante de todas las novenas porque fue iniciada precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Si quieren más detalles sobre la misma, la pueden encontrar en mi cuenta en Instagram y en la bio de mi cuenta en Instagram precisamente. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Hasta el lunes. Hola. Bueno, hermano querido, gracias.